Confe Auditores, junto a ti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Confi Auditores. Hoy estamos aquí con todo nuestro equipo de trabajo para hablarles sobre un tema de todos los contribuyentes del Ecuador, los gastos personales en el SRI. Si quieres optimizar tu declaración y evitar errores comunes, quédate con nosotros. Una vez teniendo claro esto, recordemos que el SRI en diciembre del 2024 ya publicó la tabla del impuesto a la renta para personas naturales para el año 2025, en lo cual da a entender que aquellas personas naturales quienes ganen más de $12,081 anuales o aquellos quienes ganen más de $1,006,70 mensuales tendrán que declarar el impuesto a la renta, mientras que aquellos contribuyentes que no superaron la base están exentos y libres de pagar dicho tributo. Para ello, aquellos contribuyentes que quieran acogerse al beneficio de gastos personales deben pasar por el ciclo del impuesto a la renta de personas naturales. El primero es la proyección de gastos personales que deben presentarlo hasta febrero del 2025. Seguidamente tendrán que presentar el anexo de gastos personales en el SRI en febrero del 2026 y culminarán con la declaración del impuesto a la renta en marzo del 2026. Como mencionamos anteriormente, la primera etapa es la proyección de gastos personales. Para ello hay que tener en claro que no todos los contribuyentes catalogados como personas naturales están obligados a presentar esta proyección de gastos personales. Únicamente están obligados que aquellos empleados que estén bajo relación de dependencia y hayan superado la fracción básica desgravada, es decir, los $12,081 anuales. Ellos te presentarán el formulario SRI-GP, el cual es una estimación de sus ingresos y gastos que prevé tener durante todo el periodo. Adicionalmente, se puede dar el caso en que un empleado labore para 2 o más trabajadores. Ahí tendrá que presentar dicho formulario donde obtenga mayores ingresos. En el caso donde que no haya diferencia de ingresos, este empleado puede escoger a cualquiera de los 2 o 3, o más de ser el caso. Esto solo deberá presentar hasta febrero del 2025. En el caso que el trabajador considere que su proyección de gastos personales o número de cargas familiares será diferente a la original, podrá presentar y entregar a su empleador en el mes de junio o septiembre un nuevo formulario para la liquidación de las futuras retenciones que correspondan en el ejercicio. Mientras tanto, el empleador se convierte en agente de retención del impuesto a la renta bajo relación de dependencia de ser el caso. Para este efecto se puede considerar las cargas familiares teniendo en cuenta lo siguiente. Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuges o parejas en unión de hecho, hijos hasta los 21 años de edad o con discapacidad a no importar la edad, siempre que no perciban ingresos gravados y sean dependientes del sujeto pasivo cuando éste cubra totalmente sus gastos personales dentro del ejercicio del periodo respectivo. El número de cargas reportadas son muy importantes debido a que se considerará para efectos del cálculo de la rebaja del impuesto a la renta. Los padres que perciban pensiones jubilares pero tienen la condición de dependencia del contribuyente y no perciben ingresos gravados podrán ser considerados como cargas familiares. Para ello, el empleado tiene la obligación de entregar la documentación respectiva que se tomó de cargas familiares al trabajador. Es muy importante que en el caso de 2 o más contribuyentes que tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso ningún contribuyente podrá considerar a la misma carga familiar para la rebaja de los gastos personales. Una vez que el empleado entregó el formulario de gastos personales, la obligación del trabajador es realizar el cálculo de la retención del impuesto a la renta, con la misma información que fue proporcionada. Para ello, mi base imponible es igual a los ingresos gravados del empleado menos el aporte personal del IES del 9.45%. Ahí obtengo mi base, el cual debo aplicar ya mi tabla del impuesto a la renta para personas naturales. Finalmente, obtengo ya mi impuesto causado, en lo cual ya aplicaré mi valor de la rebaja por gastos personales. A continuación les voy a explicar cómo llenar el formulario para la proyección de los gastos personales. Para eso, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los ingresos que se graban en el SRI y cuáles son los ingresos que se graban en el IES.
En la siguiente tabla podemos observar las diferencias entre los ingresos grabados del SRI y el IES. Tenemos que en el SRI es un ingreso grabado el sueldo, las horas de extra, los bonos, las comisiones y las utilidades. Mientras que para el IES son ingresos grabados el sueldo, las horas de extra, los bonos y las comisiones. Al tener en cuenta cuáles son nuestros ingresos grabados nos permitirá saber el valor que debemos colocar en el casillero 103 del formulario de los gastos proyectados. Es así como mostramos en el siguiente ejemplo. La persona X proyecta ganar un sueldo anual de $27,600, horas de extra de 500, bonos de 100, comisiones de 1,200, utilidades de 4,000, 13º sueldo 2,300, 14º sueldo 470 y fondos de reserva 2,799,98. Pero con lo mencionado anteriormente, lo único que vamos a tomar en cuenta para los ingresos en la proyección de los gastos personales son el sueldo, las horas de extra, los bonos, las comisiones y las utilidades, teniendo así un total de ingresos de $33,400, lo que vamos a colocar en nuestra base del formulario de la proyección de gastos personales en el casillero 103. Así se presenta el formato del formulario de los gastos personales. Este formulario se lo puede descargar en el SRI. Aquí debemos llenar la ciudad, el año, el mes, el día, al igual que la cédula y los nombres y apellidos completos del empleado. En el casillero 103 se coloca la base de los ingresos grabados que ya vimos anteriormente, en este caso los $33,400. Podemos observar que el valor de la canasta básica familiar para el año 2025 es de $798,31. Este valor de la canasta básica varía de acuerdo a análisis que realiza el INEC. De igual forma, hay que considerar que el valor del casillero 103 corresponde a las remuneraciones mensuales unificadas multiplicada por el tiempo en el que se va a trabajar en dicha institución en el periodo 2025, sin descontar el valor del aporte personal al IES. Se toma en cuenta el valor de la canasta básica para conocer el límite de los gastos personales de acuerdo a las cargas familiares. Siguiendo con el ejemplo, el trabajador proyecta sus gastos personales de la siguiente manera. En vivienda dice que paga un arriendo mensual de $200 al mes, proyectado para el año un total de $2,400. En educación paga una pensión escolar de $90 al mes, dando un total de $1,080 al año. Para gastos de salud proyecta gastar $1,500, para vestimenta $1,000. En gastos de alimentación, él proyecta realizar compras mensuales de $190, teniendo un total al año de $2,280. Y para turismo proyecta $1,000. Además, este trabajador tiene 2 hijos, uno de 10 años y otro de 20, teniendo así cargas familiares 2. Dándole como resultado una rebaja por gastos personales proyectados de $1,580,65. Es aquí donde termina la obligación del empleado, al entregar el formulario a su empleador. Es obligación del empleador realizar la retención a sus empleados que superen la fracción básica en sus ingresos grabados. Siguiendo este ejemplo se debe realizar este cálculo. Se tiene como ingresos grabados los $33,400 y la única deducción que se realiza es el aporte personal de $945. Para esto tenemos que tomar en cuenta que solo se debe calcular con el sueldo, las horas de extra, los bonos y las comisiones, dándonos así la base imponible de $30,621,70. A esto se le debe restar la fracción básica que es tomada de la tabla del impuesto a la renta del año 2025, siendo esta $26,422. Esto nos da como resultado nuestra fracción excedente. A esto se le debe multiplicar el 15%. Además, se debe sumar el impuesto a la fracción básica, siendo esta $1,398. Es así como se obtiene el impuesto causado, de $2,027,96.
A este impuesto causado se le va a restar la rebaja por los gastos personales que han sido presentadas en los formularios. En este caso, los $1,580,65, dándonos así nuestro impuesto a la renta a pagar de $447,31. La retención que va a realizar el empleador debe ser de la siguiente manera. El impuesto a la renta a pagar se lo debe dividir para 11 meses. Esto debido a que las retenciones se empiezan a realizar desde el mes de febrero. En nuestro ejemplo tenemos que los 447,31 centavos se divide para los 11, teniendo así una retención de 40,66 mensuales. Para el año 2025 ya existe un código para la retención de este impuesto, siendo este el código 302 como ingresos del trabajador en relación de dependencia. Bueno, ya se habló de varios aspectos, pero en realidad, ¿qué son los gastos personales? En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, o SRI, define los gastos personales como aquellas erogaciones que los contribuyentes pueden deducir para reducir su base imponible en la declaración del impuesto a la renta. Es importante mencionar que esta rebaja se aplica antes que cualquier crédito tributario que pueda corresponder según la ley. Además, para calcular la rebaja se toma en cuenta el valor de la canasta familiar básica vigente en enero del año fiscal correspondiente. Los gastos personales pueden ser deducidos siempre y cuando no hayan sido reembolsados. El contribuyente puede elegir qué tipos de gastos personales quiere considerar para la rebaja. Los comprobantes de venta pueden estar a nombre del contribuyente o de sus cargas familiares registradas. Además, los padres jubilados que dependen del contribuyente y no tienen ingresos grabados pueden ser considerados como cargas familiares. También hay que considerar que, para aplicar la rebaja es obligatorio presentar un anexo de gastos personales. Una vez que se incurre en gastos por una carga familiar, esta puede ser considerada como tal durante todo el año fiscal, a menos de que la carga familiar tenga ingresos grabados durante ese mismo periodo. ¿Cómo calcular el monto máximo de la rebaja por gastos personales? Para las personas naturales que tienen a su cargo personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, la rebaja es del 18% del menor valor entre los gastos personales declarados y el valor de la canasta familiar básica multiplicada por 100. Si la rebaja supera el impuesto causado, no se genera un pago en exceso ni derecho a devolución. Además, se presenta una tabla que muestra los límites máximos de la rebaja según el número de cargas familiares y el valor de la canasta familiar básica. A continuación se muestra la tabla de cargas familiares. La canasta familiar básica en enero del 2024 fue de 789,57 centavos. Para el presente año, 2025, será de 798,31 centavos. Hay que tener en cuenta que el valor de la rebaja debe estar entre los gastos personales declarados y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por el número según las cargas familiares que tengamos. Un ejemplo, si tenemos 3 cargas familiares, como lo dice en la tabla, debemos multiplicar la canasta familiar básica por 14. Como vimos, los rubros que en el SRI se toman en cuenta como gastos personales del contribuyente para la rebaja del impuesto a la renta son los siguientes: vestimenta, educación, horticultura, alimentación y salud. En estos dos últimos incluyen la de las mascotas. También se cuentan con los gastos por vivienda y turismo nacional, siempre y cuando este último sea realizado en instituciones acreditadas por el Ministerio de Turismo. Cabe recalcar que para la sustentación de todos estos gastos antes mencionados, se deben tener las facturas tanto físicas como electrónicas en el servicio del SRI. Seguimos analizando los principales cambios en la asignación de estos rubros. En el 2025 son principalmente los cambios en los gastos de las mascotas, ya que tanto en 2024 se los incluye en educación, vestimenta, salud y alimentación. Sin embargo, para este año solo se los va a tener en cuenta en salud y alimentación. También se van a incluir los intereses por créditos quirografarios, otorgados por entidades debidamente autorizadas. Este rubro no se lo puede incluir en la parte de salud. De igual manera, se incluyen los gastos de trabajadores afiliados al IES que estén a cargo del contribuyente. Como un claro ejemplo pueden ser las amas de casas contratadas por el servicio del contribuyente.
También tenemos a las pensiones alimenticias, que es una carga que el contribuyente puede tener como carga familiar, que lo veremos más adelante. Continuaremos desglosando los rubros anteriormente mencionados. En vestimenta es todo gasto incurrido por el contribuyente, destinado a la compra de prendas de vestir para su uso propio o de las cargas familiares que mantenga, siempre y cuando estas facturas estén emitidas por establecimientos destinados a la venta de cualquier tipo de prenda de vestir. Siguiendo por educación. Para educación se consideran todo aquel gasto que se incurra en las instituciones de educación del país, como lo son las pensiones, útiles y textos escolares, matrículas y pensiones, estos en casos de ser en educación privada. También se incluyen los rubros como transporte escolar, equipos de computación. En educación, de igual manera, se pueden incluir los gastos por concepto de intereses por créditos educativos. Esto es muy útil para las personas que necesitan en estudios de universidad. Por separar un poco, por concepto de arte y cultura, podemos incluir los siguientes gastos: entradas para eventos de danza o material para generar una, ver teatro, ópera e incluso los gastos por fotografía. Por arte, también tenemos la compra de instrumentos musicales. Por otra parte, en cultura podemos incluir las artesanías que se producen en el Ecuador, que sean simplemente elaboradas por artesanos calificados previamente. Seguimos con los rubros de alimentación. En alimentación se toman en cuenta todas las salidas de dinero, es decir, los gastos respaldados por facturas emitidas al contribuyente que estén destinados a la compra de alimentos en estado natural. Es decir, para ser más práctico, pueden ser las compras de comida del hogar semanales o mensuales, o la compra en centros de venta de alimentos preparados, ya sea como restaurantes. Aquí cabe recalcar que el contribuyente puede incluir en este rubro los gastos que se generen por la compra de alimento para sus mascotas. Por otra parte, tenemos los gastos de la salud. Estos son más extensos, ya que este rubro es muy importante para los contribuyentes. En este gasto se consideran los realizados para el bienestar físico y mental del contribuyente, o sus cargas familiares. También son los destinados a la prevención, recuperación y rehabilitación. Algunos ejemplos para poder guiarnos son los siguientes: honorarios de médicos, psicólogos clínicos y profesionales de la salud con título profesional. También tenemos los servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias. También seguimos con los medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis que mantenga el contribuyente. La medicina prepagada y prima de seguros médicos en contratos individuales y corporativos también es un rubro del que se puede derivar. De estos rubros también se puede deducir el deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado. Los realizados para cubrir los gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanos debidamente calificadas e identificadas por el MSP, que es el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En este rubro, como ya lo mencionamos antes, también se incluyen los gastos médicos de las mascotas a cargo del contribuyente. Un claro ejemplo de estos son las facturas que se emitan en las veterinarias. Por otra parte, tenemos los gastos de vivienda. En estos rubros se tienen que tomar en cuenta que son únicamente los gastos de la vivienda que sea habitual del contribuyente. Algunos ejemplos son los siguientes: arriendo, el pago de alicuotas de condominios, cuotas comunes de mantenimiento en los casos de lo que los bienes no se encuentren sujetos a propiedad horizontal, los intereses de los préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, destinadas únicamente a la ampliación, remodelación, recursión, adquisición o construcción de la vivienda. También tenemos el impuesto predial, además de las contribuciones especiales o de mejora y servicios básicos, únicamente respecto a lo, como ya lo hemos dicho, de un inmueble usado para la vivienda habitual. Por último, en estos rubros se pueden incluir los sueldos y beneficios sociales pagados a los trabajadores afiliados al IES, a cargo del contribuyente. Son deducibles del impuesto a la renta siempre que el empleador haya cumplido con sus obligaciones legales con dicha institución, es decir, el IES, hasta la fecha de presentación de la declaración. Sin embargo, esta deducción solo aplica a trabajadores que no tengan relación con las actividades económicas del contribuyente. Como ya lo hemos visto, un claro ejemplo de esto son las amas de casa. Por último, tenemos los gastos personales por concepto de turismo nacional.
siempre y cuando estos sean realizados en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento, emitida por la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio de Turismo, que tiene identificado plenamente los establecimientos que pueden emitir facturas por concepto de turismo dentro del Ecuador. Continuaremos con los anexos del SRI, es decir, para poder hacer el uso de las cargas familiares para concepto de gastos personales. Como ya lo hemos visto anteriormente, las cargas familiares de un contribuyente pueden ser, a su vez, sus padres, sus hijos o su cónyuge o pareja en unión de hecho. Para que los padres sirvan como carga familiar, se necesita el consentimiento explícito de que estos están a cargo del contribuyente. Para el cónyuge o pareja o hijos, únicamente se necesita el número de cédula para que el SRI haga su contribución. Para comenzar con el registro de las cargas familiares, tenemos que ir a la página web del SRI, la cual es www.srienlinea.com.es. En esta página se nos abrirá el siguiente recuadro. Aquí tendremos que ingresar al sistema a través de nuestro número de cédula y nuestra clave, que será otorgada por el propio SRI. Una vez ingresado al sistema, tendremos el siguiente menú en la parte izquierda de la pantalla, en la cual se nos despliega la siguiente lista, donde tendremos que buscar la función de anexos. Al dar a clic aquí, se nos despliega 3 opciones, en la cual tenemos que dar anexos de gastos personales en línea. Una vez que demos clic aquí, se nos desplegará una siguiente lista, en la cual tendremos que tener el registro de cargas familiares para periodos a partir del 2023. Ahí damos clic y al ingresar nos saldrá el último menú, que nos da el registro de cargas familiares para periodos a partir de 2023, como su nombre lo explicó, en el cual tendremos que elegir el periodo fiscal que vamos a declarar de impuesto a la renta y la vamos a usar para los gastos personales y cargas familiares, en este caso el año 2024. Una vez establecido el periodo fiscal que vamos a declarar, en este caso el año 2024 como ya lo hemos elegido, se nos desplegará el siguiente menú, donde tendremos que poner el número de identificación de la carga que vamos a registrar. Una vez puesto el número de cédula de la carga, en el casillero tipo de número de identificación, aplastaremos la tecla Tab. Al hacer esto, se nos dará la información de la carga familiar que vamos a registrar, como son los apellidos y nombres, el tipo de relación que tiene con el contribuyente, si mantiene una discapacidad o no, y si mantiene de igual manera una enfermedad catastrófica o huérfana. Y también aquí depende del tipo del caso que sea del contribuyente, tendremos que cambiar la información en enfermedad catastrófica o no. Si la carga familiar que registramos mantiene una enfermedad catastrófica, marcamos el casillero sí. Y se nos desplegará el siguiente menú, donde tendremos que elegir el tipo de enfermedad, ya sea catastrófica, rara o huérfana, la fecha de diagnóstico realizada por el Ministerio de Salud Pública o alguna entidad calificada por dicho elemento. Una vez que escojamos si el tipo de enfermedad es catastrófica, rara o huérfana, tendremos que seleccionar el nombre de la enfermedad por la cual se diagnosticó a la persona. Una vez llenada la información de todos los casilleros, nos saldrá el talón resumen en la parte de abajo, donde nos dará el tipo de enfermedad, los nombres de la persona, la fecha de diagnóstico, si es enfermedad rara o huérfana o catastrófica y si es aceptada para carga familiar. Una vez proporcionada y verificada la información de nuestras cargas familiares, daremos clic en aceptar y nos saldrá el talón resumen de los datos de los dependientes, donde en la siguiente tabla nos dará el tipo de relación que entiende el contribuyente con la carga, el número de identificación, los apellidos y nombres, ya sea del hijo, padre o cónyuge, si mantienen una enfermedad catastrófica, como vemos en este caso no es así, y si mantiene una discapacidad que de igual manera no la posee. Por otra parte tenemos la fecha de inicio de cuándo es una carga familiar y la columna de estado, que nos muestra cuál es la situación de la carga familiar en ese momento para el contribuyente. Tenemos la leyenda de confirmado y la leyenda de eliminado, es decir, cuando nos sale que está confirmado, sí nos sirve para nuestra rebaja por cargas familiares. Si nos sale la leyenda de eliminado, es decir, que ya no es una carga familiar de la cual el contribuyente debe hacerse cargo.
Algo a tomar muy importante es que debe tomarse en cuenta que la parte de cónyuges, si mantienen hijos en común y los dos deben declarar impuesto a la renta, solo uno de los dos podrá usar al hijo como carga familiar para su rebaja en el impuesto a la renta. Una vez realizado todos los pasos anteriores para registrar las cargas familiares, procedemos a la generación del anexo. En el apartado izquierdo del SRI en línea tenemos una opción llamada Anexos. En esta opción podremos encontrar varias pestañas, pero en la cual nosotros nos vamos a fijar es en la que se llama Generación Anexo. En este apartado nosotros le vamos a dar a Nuevo para generar un nuevo anexo. Seleccionamos el periodo en el cual nosotros vamos a generar el anexo y se nos va a desplegar una pantalla en la cual nos dice que tenemos facturas electrónicas, físicas y el resumen. Vamos a seleccionar en facturas electrónicas o físicas. En este apartado nos va a aparecer todas las facturas que nosotros tengamos a nuestra cédula. Bueno, hay que tener en cuenta que para poder diferenciar es mejor que para gastos personales siempre se pida facturas a la cédula, más no al RUC. Listo, para no confundirnos. En este apartado nosotros vamos a seleccionar factura por factura, identificando a qué rubro pertenece, ya sea salud, vivienda, cultura, etc. Y nosotros vamos a irle aplicando el valor máximo que podemos dar para la rebaja. Una vez que nosotros tengamos todas las facturas colocadas, el valor que nosotros decidimos para la rebaja, damos en guardar y regresamos. Una vez que regresemos hacia la pantalla de la generación de anexo, nos va a aparecer un mensaje que dice que tenemos generado un anexo en borrador. Si ustedes ya están seguros de que el anexo está completo, nosotros le vamos a dar en esta flechita que es de enviar anexo. Hay que tener en cuenta las validaciones claves que el sistema realiza para garantizar que todo esté en orden con las cargas familiares declaradas. En los ingresos, aportaciones al IES, IVA, dividendos grabados, rendimientos y el REDET. La edad. Este primero se valida por el registro civil. Las cargas deben tener hasta 21 años o haber fallecido en el mismo periodo declarado, ya que si es antes no puede ser registrado. En discapacidad, debe estar vigente y validada por el Ministerio de Salud. Sobre las cargas. El sistema primero verifica que las personas que registremos como cargas familiares están oficialmente inscritas en el registro civil y que exista una relación válida. Por ejemplo, ya pueden ser hijos, padres, etc. O también revisa que no estemos usando la misma carga más de una vez en el mismo periodo fiscal. Es decir, si declaramos a nuestro hijo, no podemos volver a incluirlo en otro anexo del mismo año. 2. Sobre el anexo. Si después de enviar el anexo queremos agregar más dependientes, por ejemplo, si nace otro hijo, el sistema nos alertará que hay una carga registrada en ese periodo. Esto nos indica que debemos actualizar la información mediante una recarga para evitar duplicados. 3. El acceso al portal del SRI. Finalmente, el sistema comprueba que las cargas registradas, especialmente los padres, tengan su propio usuario y contraseña para ingresar al portal del SRI en línea. Esto asegura que puedan gestionar o validar su información directamente si es necesario. A partir del 2023 hubo cambios importantes. En estas, se eliminó la sección de declaraciones del anexo. Para periodos anteriores los datos se tomaban de la sección de dependientes. Ahora se usan las cargas familiares. La dirección se obtiene automáticamente del catastro, pero si no hay datos el contribuyente podrá ingresarla manualmente. A continuación nosotros vamos a presentar otro ejemplo con el fin de que este tema quede totalmente claro. Una persona natural obtuvo en el periodo 2025 ingresos grabados por $42,000, gastos deducibles de su actividad económica por $4,500, gastos personales un valor de $8,000 y a este le aplicaron retenciones por un valor de $1,200. También tiene como carga familiar a su hijo de 10 años y a su padre que no percibe ingresos grabados. Bueno, como ya sabemos gastos personales, esta persona tiene $8,000, pero vamos a hacer el cálculo.
La canasta básica familiar del 2025 es de 798,31 centavos. ¿Pero por qué multiplicamos por 11? Hay que recordar la tabla que nosotros vimos al principio, lo que nos dice que depende del número de cargas familiares, será por el número que se va a multiplicar. Como esta persona tiene 2 cargas familiares, en la tabla nos dice que nosotros debemos multiplicar por 11. Listo. Este valor multiplicado por 11 nos da un resultado de 8.781,41. Pero hay que tener en cuenta que siempre se termina escogiendo el valor menor. Entonces el valor menor entre 8.700 y 8.000 tiene que ser 8.000. Este valor multiplicamos por el 18%, lo que nos da un resultado de 1.440. Este sería la rebaja de IR de los gastos personales, lo que nos queda un saldo a favor de 620. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta información sobre los gastos personales te haya sido de mucha utilidad. Recuerda que una correcta declaración puede ayudarte a optimizar tus impuestos y evitar problemas con la administración tributaria. Si tienes dudas o necesitas asesoría, en Confe Auditores estamos aquí para ayudarte. No olvides dejar tu like, suscribirte y activa la campanita para más contenido sobre asesoría contable y tributaria. Déjanos tus preguntas en los comentarios y con gusto te responderemos. Nos vemos en el próximo video.